Martín Lutero. Biografía histórica y teológica del reformador que transformó Occidente. Introducción. Hablar de Martín Lutero no es simplemente narrar la vida de un monje inconforme. Es entrar en uno de los momentos más decisivos de la historia de la Iglesia y de la civilización occidental. Su figura está en el centro de un cambio religioso, cultural, político y lingüístico que redefinió Europa y dio origen formal al protestantismo. Esta biografía busca presentar su vida con rigor histórico, profundidad teológica y contexto amplio, evitando simplificaciones y mitos. Lutero fue un hombre de su tiempo, brillante, apasionado, polémico, profundamente espiritual y también contradictorio. 1. Orígenes y formación, 1483-1505. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actual Alemania. Fue bautizado al día siguiente, 11 de noviembre, día de San Martín de Tours, de quien recibió su nombre. Su padre, Hans Luther, luego Lutero, era un minero ambicioso que deseaba que su hijo ascendiera socialmente mediante estudios universitarios. La familia se trasladó a Mansfeld, donde Martín recibió una educación estricta, influida por el humanismo renacentista y la disciplina medieval. En 1501 ingresó a la Universidad de Erfurt, una de las más prestigiosas de Alemania. Allí estudió artes liberales, trivium y quadrivium, y obtuvo el grado de maestro en artes en 1505. Su padre esperaba que continuara estudios de derecho, pero ese mismo año ocurrió el evento que cambió su destino. 2. La tormenta y la vocación monástica, 1505. En julio de 1505, mientras regresaba a Erfurt, Lutero fue sorprendido por una tormenta eléctrica violenta. Un rayo cayó cerca de él. Aterrorizado, exclamó: «¡Santa Ana, ayúdame! ¡Me haré monje!». Sobrevivió, y cumplió su promesa. Contra la voluntad de su padre, ingresó al monasterio agustino de Erfurt. Fue ordenado sacerdote en 1507, pero lejos de encontrar paz espiritual, su conciencia se volvió más atormentada. 3. La crisis espiritual, el problema de la justicia de Dios. Lutero vivía angustiado por el pecado y la justicia divina. Practicaba confesiones prolongadas, ayunos severos y disciplinas rigurosas. Su pregunta central era: ¿cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios justo? En 1510-1511 viajó a Roma. Esperaba hallar espiritualidad ejemplar, pero quedó escandalizado por la superficialidad y corrupción que observó entre algunos clérigos. En 1512 obtuvo el doctorado en teología y comenzó a enseñar en la Universidad de Wittenberg. Allí, estudiando la Biblia, especialmente la carta a los romanos, experimentó lo que luego llamó su descubrimiento o experiencia de la torre. Romanos 1:17 decía: «El justo por la fe vivirá». Lutero llegó a la convicción de que la justicia de Dios no era solo un atributo castigador, sino un don otorgado por gracia mediante la fe. Este entendimiento sería el corazón de su teología: justificación por la fe sola, sola fide. 4. Las indulgencias y las 95 tesis, 1517. En 1517, el dominico Johann Tetzel predicaba indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Se enseñaba que la compra de indulgencias reducía penas del purgatorio. Lutero consideró que esa práctica distorsionaba el Evangelio. El 31 de octubre de 1517 publicó sus 95 tesis en Wittenberg, según tradición, clavándolas en la puerta de la iglesia del castillo. Las tesis no atacaban directamente al Papa, sino que cuestionaban la teología y práctica de las indulgencias. Pero la imprenta permitió que se difundieran rápidamente por toda Alemania y Europa. Ese día marcó simbólicamente el inicio de la Reforma Protestante. 5. Ruptura con Roma, 1518-1521. El conflicto escaló. Lutero fue interrogado en Augsburgo en 1518. En 1519, debatió con Johann Eck en Leipzig, donde terminó cuestionando la autoridad papal y conciliar.
En 1520, el Papa León X emitió la bula Exsurge Domine, amenazándolo con excomunión. Lutero la quemó públicamente. Fue excomulgado en 1521. Ese mismo año, compareció ante la Dieta de Worms, convocada por el emperador Carlos V. Allí se le pidió retractarse. Su respuesta histórica: «Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme». Fue declarado hereje y proscrito. 6. El castillo de Wartburg y la traducción de la Biblia, 1521-1522. Protegido por el príncipe Federico el Sabio, Lutero fue llevado al castillo de Wartburg. Allí tradujo el Nuevo Testamento al alemán en apenas 11 semanas. Esta traducción fue revolucionaria. Dio acceso directo a la escritura. Unificó el idioma alemán. Fortaleció la identidad cultural alemana. Más tarde, completaría la traducción del Antiguo Testamento. 7. Reformador, pastor y teólogo. De regreso a Wittenberg, Lutero reorganizó la vida eclesial. Eliminó la misa como sacrificio. Promovió la comunión en ambas especies. Defendió el sacerdocio universal de los creyentes. Rechazó la autoridad papal. Redujo los sacramentos de 7 a 2, bautismo y cena del Señor. En 1525 se casó con Catalina de Bora, exmonja. Su matrimonio fue modelo para el clero protestante. 8. La Guerra de los Campesinos, 1524-1525. Un episodio controversial. Campesinos alemanes, inspirados en ideas reformistas, se rebelaron contra autoridades feudales. Inicialmente, Lutero simpatizó con sus quejas, pero cuando la revuelta se tornó violenta, la condenó severamente. Su postura generó críticas y manchó su legado ante sectores populares. 9. Confesión de Augsburgo y consolidación del luteranismo. En 1530 se presentó la Confesión de Augsburgo, redactada por Felipe Melanchthon, sistematizando la teología luterana. Con el tiempo, el luteranismo se consolidó como confesión distinta dentro del cristianismo. 10. Últimos años y muerte, 1546. Lutero murió el 18 de febrero de 1546 en Eisleben. Dejó escritos teológicos masivos, himnos como Castillo fuerte es nuestro Dios, una nueva tradición eclesial, un impacto irreversible en Europa. 11. Impacto histórico. La reforma de Lutero. Fragmentó la unidad religiosa europea. Impulsó la alfabetización. Fortaleció los estados nacionales. Influyó en la ética del trabajo. Cambió la teología occidental. Sin embargo, también generó conflictos religiosos y guerras. 12. Controversias. Lutero fue también polémico. Escribió textos duros contra el papado. En sus últimos años, publicó escritos agresivos contra judíos, lo cual es hoy ampliamente condenado. Su carácter era apasionado y a veces extremo. Una biografía honesta no ignora estas sombras. 13. Legado teológico central. Sus pilares teológicos fueron: sola escritura, sola fide, sola gratia, Cristo como único mediador. Su énfasis en la gracia redefinió la espiritualidad protestante. Conclusión. Martín Lutero no planeó fundar una nueva iglesia. Su intención inicial fue reformar abusos. Sin embargo, su redescubrimiento de la justificación por la fe y su desafío a la autoridad papal desencadenaron una transformación histórica. No fue perfecto, fue humano, fue apasionado, fue teólogo, pastor, polemista y traductor. Pero su influencia sigue viva 5 siglos después. Y desde su protesta en Wittenberg nació el movimiento que hoy conocemos como protestantismo. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.